¿Qué tal? Dios les bendice. Excelente noche a la gente que se conecta en vivo. Bendiciones también a cada persona que posteriormente va a escuchar esa transmisión que va a quedar aquí en mi muro. Probablemente posteriormente estará también en YouTube. Últimamente no hago transmisiones nocturnas y quiero decir esto porque es muy importante para el algoritmo. Decir que esta enseñanza que usted ya vio el título de ninguna manera promueve la violencia ni está instigando a que haya violencia, todo lo contrario, promueve el amor de Dios, porque el amor de Dios no hace mal a nadie, el amor de Dios no daña a nadie ni hace mal. Dicho esto, quiero decirles que esto que voy a hablar es realmente impresionante. Hace 1 año y medio empecé a entender esta parte y creo que aunque no lo asocies con abundancia o con sabiduría o con salud, el hecho de entender esto puede apartar de ti la oscuridad en cuanto a entender quién es realmente Dios. Dios es luz, dijo el apóstol Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dijo el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 1, este es el mensaje que hemos oído de él, de aquel verbo que se manifestó. O sea, Jesús predicaba y hablaba, pero en lo privado, el apóstol Juan, que era el que se recostaba en su pecho, dijo, el mensaje que oímos de él es, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Si uno estudia la palabra, especialmente lo que quiso comunicar Juan, él mismo dijo en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y uno dice, bueno, ¿es luz o es amor? En 1 de Juan 1:5 dijo, Dios es luz. En 1 de Juan 4:8 dijo, Dios es amor. Bueno, es que el amor es luz. Y en 1 de Juan capítulo 2, el apóstol Juan dijo que el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Luego entonces las tinieblas simbolizan el odio, el rencor, el furor, también la ignorancia, así como la luz mayormente está aludiendo al amor, también alude a la sabiduría. Y esto fue hace tiempo y lo digo con mucho cuidado, sé la responsabilidad que tengo y pensé no decirlo cuando sentí el impulso hoy de hablar de eso. Pero es importante y es hora que se hable la verdad. Como dijo Jesús, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Es decir, Jesús dijo en otra ocasión diferente a la que mencioné, dijo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si tú amas a Dios y amas la verdad, ora a Dios y pon esto en un análisis real. No lo tomes como alguien que está buscando, no estoy buscando atención y no estoy buscando likes, no estoy esclavizado como muchos influencers a buscar likes ni a hablar algo diferente por hablar algo diferente. No es mi enfoque. Respeto a Dios. Vengo de una generación que son líderes que han servido al Señor, aunque eso no valga delante de Dios, simplemente lo menciono porque no soy un improvisado, soy una cuarta generación de pastores. Yo jamás quise serlo, tal vez es la primera vez que me escuchas. Pensarás que por el título esto es una aberración quizá. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu sabiduría y revelación. Y oro para que cada persona, papito, le alumbre los ojos de su entendimiento. Yo hablaré con la dulzura de tu amor y con la ternura de tu amor, pero con la claridad que es necesario hablarlo.
A cada uno háblale, que se encienda este fuego de tu amor en cada persona para descubrir al ladrón, quitarle la máscara, poder verte a ti, Abba, el único Dios verdadero, y Jesucristo quien has enviado. Amén. También decir, hermanos, que esta es un fragmento de mucho que podemos hablar. Satanás siempre quiso ser semejante al Altísimo. Esa fue la razón de su caída. En Isaías 14 dice: seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Fue el edicto dicho sobre él. Él siempre quiso ser él, y cuando cayó a la tierra se disfrazó de él. Dijo el apóstol Pablo que si alguno viene predicando a otro Jesús, quiere decir que él se disfraza, y ahí en la carta a los Corintios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice en la carta a los Tesalonicenses que se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es un impostor. Jesucristo habló de un falso, dijo en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Quiere decir que hubo un falso. Y en el antiguo pacto Satanás se disfrazó como ángel de luz para dar una parte de la ley de la cual dio Moisés, que el apóstol Pablo claramente ya le llamó el ministerio de muerte. Y el apóstol Pablo habló que el propósito de la ley es de acuerdo a Romanos capítulo 5, es que el pecado abunde. Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y la teología ha dicho, no, la ley se introdujo para darnos a conocer que hay pecado, o para darnos cuenta que necesitamos un Salvador. Eso no es así. La ley se introdujo literalmente para que el pecado abundase. ¿Cómo Dios nos daría algo que hace que el pecado abunde o que le da poder al pecado? Según 1 Corintios capítulo 15, el poder del pecado es la ley, el dunamis del pecado es la ley. ¿Cómo Dios nos va a dar algo para que nosotros pequemos? No tiene absolutamente ningún sentido. No obstante, por amor estoy dando toda esta introducción. La ley del amor, esa es eterna. Jesús nunca vino a abolir la ley de amar a papá y amarás mismo, amarse a uno mismo y amar al prójimo. Eso es eterno. Las prohibiciones, la maldición, eso era provisional y fue dado por ángeles, dice la palabra, ordenada por ángeles la ley. Y no aclara qué ángeles. Y uno estudiando la palabra se da cuenta que eran ángeles caídos, en este caso Satanás y la muerte. Dicho todo eso, es interesante en el libro, voy a hablar en 7 puntos. El punto número 1 es que Jehová es Satanás en alguno de los casos del antiguo pacto. No puedo dar el porcentaje exacto porque hay muchos casos, pero por sus frutos los conoceréis. Si tú ves que cuando se usa la palabra Jehová en el antiguo pacto, está aludiendo a prohibición, a condenación, a maldición, esos no son los frutos del amor. Si se está aludiendo a una venganza o al rencor, está aludiendo a Satanás. Pero Satanás tomó este título, engañó a algunos escritores del antiguo pacto y plantó cizaña dentro del campo de trigo. Y hay que entenderlo. Algunas veces en el antiguo pacto, algunas veces es Satanás, no todas, como han dicho varios. Por ejemplo, hay una parte donde dice que Jehová no quiere la muerte del que muere. Ese no es Satanás, ese es papá. Quiere decir que Satanás, cuando usaba el nombre de Jehová algunas veces en el antiguo pacto, ese Jehová no es el Padre de Jesús, son diferentes y por sus frutos los conocemos. El primer punto es Jehová, algunas veces es Satanás en el antiguo pacto. En 2 de Samuel 24:1 vemos, dice que se encendió Jehová contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Dice que Jehová,
incitó a David. Pero en 1 de Crónicas 21:1 narra la misma historia. Dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. No hay un error de traducción, no hay un error de cosmovisión como me enseñaron a mí. Simplemente es que es la misma cosa. Jehová incitó a David a hacer un censo a pecar en el libro de Samuel, y en el libro de Crónicas dice que Satanás lo incitó. Quiere decir que son la misma persona en muchos casos del Antiguo Pacto, no en todos, y lo vamos a demostrar. El punto número 2 es que Jehová da leyes que no son buenas, y ese fue el punto de inflexión en mi vida hace 1 año y medio, diciembre del 2023. Estaba leyendo yo Éxodo capítulo 20. Creo que es el versículo 25. Dice: les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y yo con la palabra de fe dije: ¿cómo puede ser que Dios, mi papá, dé leyes que no son buenas? Porque con los lentes del Nuevo Pacto yo sé, en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, solamente lo bueno viene del Padre. Pero en Ezequiel 20, versículo 25, dice que Jehová dio leyes y estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y allí fue la gota que derramó el vaso y la revelación, donde empecé a entender estas cosas. Pero el versículo 26 dice: y los contaminé, estoy en Éxodo 20, los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos, para que supiesen que yo soy Jehová. O sea que Jehová hizo que ellos pasaran a sus hijos, o sea, a sus primogénitos por el fuego. Los israelitas sacrificaban a sus hijos en algunas veces de la historia sucedió. Acto terrible. Lo digo por el algoritmo lo que voy a decir. Esto obviamente no es bueno ni estoy incitando a eso. Estoy mencionando cómo en la historia esto sucedió. Los israelitas, no los pueblos paganos, claro que lo hicieron. Pero los israelitas, inspirados por Jehová, hicieron pasar a sus hijos, a sus primogénitos, a niños inocentes. Los quemaron como sacrificio a Jehová. No hay mala traducción, no puedes tapar el sol con un dedo, así fue. Y aclaro que ese Jehová no es el Padre de Jesús ni es mi papá. Ya expliqué que no todas las veces que dice Jehová en el Antiguo Pacto está aludiendo al diablo. Tienes que oír la introducción, que la he hecho con mucho respeto y mucho cuidado, sabiendo que eres oveja del Señor, pero dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no van a oír la voz de un extraño. Tú no eres de un extraño. Tienes sentido común y simplemente si puedes poner tu mano y ver 5 dedos enfrente de ti, con eso es tan suficiente para saber que hay algo mal si dice que Jehová hizo pasar a los primogénitos de Israel por el fuego. Eso es satanismo. En el punto número 3, quiero mencionar que los israelitas llevaban a Moloch y a la serpiente en el desierto en la transición de Egipto a Canaán. Dice en Amós 5:26: antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ellos trajeron el satanismo de Egipto, lo llevaron por el desierto. ¿Por qué crees que no pudieron entrar en tierra prometida? Hay cosas que la misma canon sagrado, el texto sagrado, no menciona, pero uno investigando con cosas apócrifas, libros apócrifos y con revelación,
principalmente el Espíritu Santo. Aquí dice que ellos llevaban todo el tiempo, por 40 años, llevaron a Moloch y a Kium, y querían a Dios y a la vez llevaban a Moloch y a Kium. Y Moloch era el dios que era una estatua de bronce y calentaban debajo y se ponía al rojo vivo y llevaban a los israelitas a los brazos de Moloch, a sus hijos y a sus hijas. Jeremías 32-35 dice: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales estaban en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento para que hiciesen esa abominación. O sea, Dios jamás quiso eso, papá jamás quiso eso, pero ellos lo hicieron y lo llevaron por el desierto. Estamos hablando no de pueblos paganos, estamos hablando del pueblo de Israel que sacrificaba a sus hijos, niños inocentes, para Jehová. Porque Jehová, en algunos casos del Antiguo Pacto, es el mismo Satanás. Siempre quiso ese lugar, por eso se adjudicó ese título. Por eso Él dio la ley de que ojo por ojo, diente por diente. Por eso Jesús dijo: oíste que fue dicho, pero esto no es así. Papá no es así, papá ama a todos. Papá jamás desea la muerte de un niño. Jesús, que nos vino a revelar al Padre, dijo: dejad a los niños venir a mí, de ellos es el reino. Satanás la trae contra los niños. Desde el vientre quiere asesinarlos. Y luego cuando crecen hace tantas cosas para que abusen de ellos. Ahora, con toda esta cultura de la muerte, mentalmente son violados y son esclavizados, porque son pequeños dioses que vienen del cielo para aplastar la cabeza a Satanás. Hoy quiero, con la palabra de Dios, que hagas una división en tu corazón y cortes esa parte de tu alma que es, o sea, esa parte de tus pensamientos donde tú pensabas que era Dios el que mandaba matar a niños. Del punto número 4 quiero hablar que hubo una iniciación estilo satánica cuando Israel salía de Egipto. En Éxodo 32, 27 al 29, Moisés dijo: y así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada. Poned cada uno su espada. Disculpen si entra de repente una cosa que estorbe, pero pongan mucha atención a esto. Poned cada uno su espada sobre su muslo y volved a la puerta del campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron aquel día como 3,000. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, cada uno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. O sea que mataron a sus hijos y mataban a sus hermanos. Y dijo Moisés: para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Eso es satanismo. ¿Cuántos han sabido de algún artista, de alguien que hace un pacto con el diablo, que para lograr ciertas cosas tiene que morir un familiar? Bueno, esto Moisés lo pidió de parte de Jehová. Maten a sus hermanos, a sus amigos y a sus hijos. Los traspasaron con espada. Eso no tiene nombre. Y aquel día sangró la tierra. La sangre corría por la tierra. Asesinados a espada por ellos mismos, por sus propios hermanos, por sus propios padres, por sus propios amigos. 3,000 personas, no 100 niños. Entre ellos había adultos, había jóvenes y había niños. Niños que tenían un futuro, ganas de vivir, ganas de triunfar, ganas de estar en este planeta. Pero Satanás, engañando a Moisés, dio esta orden: ejecútenlos.
Y hoy os habéis consagrado, dijo estas palabras, o sea, como una iniciación satánica para que les dé bendición. O sea que según esa lógica, para que Dios te dé bendición tienes que matar a un ser querido. Esto que estoy hablando, en el nombre de Jesús, no me censura el algoritmo. Cualquier cosa usted busquen en mi canal de YouTube, Pastor de Fe. También tengo una página en Facebook que se llama Life Center. Por supuesto, usted nos puede buscar. Esto es terrible. El punto número 5, si usted se va conectando, llevo todo un contexto. No es... o sea, si tú entras ahorita vas a decir, hoy, ¿cómo? Pero ya llevo, son 7 puntos, llevo 4. En el 5, Jehová no tiene piedad de los niños. En 1 Samuel 15, versículo 2 y versículo 3, así ha dicho Jehová: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, que no los dejó pasar. O sea, Jehová es rencoroso. Le dijo, ve pues, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, a niños, y aún a los de pecho. No tengas piedad. Niños inocentes, Jehová no tiene piedad. Es un sanguinario. No es el Padre de Jesús. Cuando sus discípulos de Jesús quisieron hacer algo parecido, enviar fuego del cielo, en Lucas capítulo 8, Jesús dijo, no sabéis qué espíritu sois. A entender, aunque Elías haya asesinado personas con fuego, ustedes no conocen a papá realmente. Muchos, el cristianismo como yo, en este punto número 5, donde Saúl mata y hace asesinatos terribles, y aún a los niños de pecho, yo trataba de decir, bueno, se trataba de cuadrar todas las cosas por ignorancia, y decía, bueno, es porque esos niños iban a crecer. No. El caso que Jehová no les da una oportunidad a ellos de tener libre albedrío y escoger bien. No les da, ¿verdad? Pero a Adán y a Eva sí les dio el libre albedrío de poder escoger y entre meter a la humanidad en bendición o en maldición, pero a estos niñitos no les dio. Es una estupidez. Satanás se disfrazó como ángel de luz, como Dios mismo, para asesinar, para matar. Él no tiene piedad. ¿Sabes eso? Él no conoce la piedad. Él no conoce la piedad. Ha habido tantos actos de satanismo que no puedo hablar por las redes. Pero no conoce la piedad. Todo esto que se ha levantado contra los niños en el mundo. Niños que desaparecen, que son violados, que son esclavizados, que sus órganos son vendidos. Satanás tiene un enfoque en asesinar a los niños, y si no los asesina físicamente, los trata de esclavizar mentalmente, metiéndolos en ansiedad, en depresión. Muchos de ellos ahora trabajando en las calles, sufriendo, cuando son estrellas del cielo que vinieron a este planeta Tierra. Y la Biblia que tú y yo tenemos dice que Jehová los mandó a asesinar. Y tú y yo pensábamos que ese Jehová era el Padre de Jesús. Son diferentes, por eso yo me desmarco de la religión. No porque simplemente quiera parecer diferente, pero es que yo no puedo aceptar, tendría que ser ateo, que mi papá mandó a asesinar a los niños. No tiene ningún sentido. Jesús nunca mostró a Dios así. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo, nadie conoció al Padre sino el Hijo. Los del Antiguo Pacto no lo conocieron a Dios. Solamente el Hijo lo vino a revelar. ¿Cómo trató Jesús a los niños? Aún los discípulos le decían, hey niños, apártense, quítense. Y Jesús dijo, hey, no se los impidan, de ellos es el reino. De ellos es el reino de Dios. Y los dejaba que vinieron con Jesús, les imponía las manos, los abrazaba
Y Jesús dijo, cualquiera que reciba el reino como un niño, este entrará, pero ustedes si no lo reciben como un niño, no entrarán. Y Jesús estaba revelando cómo es el corazón del Padre. Papá ama a los niños. Papá jamás haría un mal, ni enfermarlos, ni lastimarlos, menos mandar a asesinarlos, menos pedir sacrificios. Pero Jehová pedía sacrificios de niños. Esto no es para todos, porque muchos lo van a rechazar. Y yo entiendo, porque yo estaba así. Pero esta palabra, como es la verdad penetra hasta partir del alma y el espíritu. Lo que ahora parece una locura en unos años, se va a levantar una generación, y vamos a levantar una generación que conoce a Dios, que sabe quién es su Dios, que tan solo con suspirar ya sabes quién es Él y sabes cómo es Él, que es tierno. El tipo de Dios que Jesús mostró es tierno, no se irrita, no guarda rencor, es un héroe que te salva, que hace una fiesta cuando te ve a ti. El punto número 6 es: Jefté ofreció a su hija en sacrificio a Jehová. Este juez de Israel, este libertador, dice la palabra en Jueces 11, versículo 30 al 31, e hizo un voto Jefté a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Oye, hay gente que ha dicho, no, Jefté nunca la asesinó a su hija. Haya sido como haya sido, yo pienso que sí lo hizo, pero haya sido como haya sido, ¿de dónde le sale la idea a Jefté de ofrecer el holocausto a una persona? ¿De dónde le sale la idea a Jefté de ofrecer un humano a Dios, de matar, de derramar la sangre de un humano para que Dios le dé la victoria? ¿De dónde? Pues que ellos tenían esas prácticas. Ellos tenían esa práctica. Y dice la palabra que cuando volvió, Jueces 11, 34, a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y cuando él la vio, rasgó sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ella respondió, Padre mío, si la has aceptado, le has dado palabra a Jehová, etcétera, etcétera. Pasados 2 meses volvió su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. La asesinó en sacrificio a Jehová. Por eso ese Dios del antiguo pacto no es mi Dios. Y cuando digo ese del antiguo pacto, no me refiero a todas las veces que dice Jehová. Yo sé y sé conocer a mi Dios, a mi papá. En la mayoría de las veces del antiguo pacto yo veo a mi papá allí. Pero cuando digo ese del antiguo pacto me refiero a este asesino, a este sanguinario, que es Satanás. Y Dios, con su revelación, le ha quitado la máscara para que todos lo vean y quede exhibido. Y que tú sepas que en el antiguo pacto hubo mano negra y se disfrazó como ángel de luz, porque Él es implacable, Él no tiene misericordia. La idea de que Dios es malo viene de Satanás. Satanás quiere que tú pienses que Él es malo. Pero esta revelación que estoy hablando te tiene que estremecer y tiene que provocar una revolución en tu vida. Termino. Punto número 7. Sacrificios humanos para Jehová, ahorcamiento público ante el sol. En Números 25:4 dice que dijo Jehová a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcadlos ante Jehová, ante el sol,
para que el furor de Jehová se aparte de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, o sea, a los príncipes. Y los ahorcaron en el sol, y en el hebreo denota empalamiento. Usted busque esa palabra, empalamiento, es mucho más que los ahorcaron. Y así apartaron el furor de la ira de Jehová, un Dios rencoroso, un Dios sanguinario, que le gustan los sacrificios humanos. Ese no es mi papá. Jesús dijo: ustedes no sabéis qué espíritu sois cuando quieren matar a alguien. Ese no es Dios. Jehová mata y da vida, el del antiguo pacto. Pero mi Dios, el verdadero, el que mostró Jesús, solamente da vida. No mata, no asesina, no movería un dedo para hacerte un daño. No daña a nadie, no daña a niños, no te condena, es solo amor. Conócelo. Yo solamente te expreso la palabra de Dios. Bendiciones. Que esta palabra llegue a las personas correctas. Y si te vas conectado y escuchaste solo una parte y que estás juzgando, te recomiendo, dice la palabra: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? O sea, escucha todo y luego sacas tus conclusiones. No hay en mi motivo, no hay en mi corazón que quiero decir algo nuevo, ni quiero likes. Todo lo contrario, me expongo a las críticas, pero lo hago con todo mi amor. Bendiciones.